Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de La Otra Cara, programa que se transmite de lunes a viernes a través del canal de YouTube de Contrapoder 3.0. Gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, gracias a las personas que nos están siguiendo. Y bueno, la invitación es a que sigan conectados para estar pendientes sobre todas las noticias que pasan aquí en Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Juan Manuel Jaramillo es un empresario y miembro de la Corporación por Nuestro País. Bienvenido, Juan Manuel, al programa. Isa, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan, por aceptarla. Y bueno, Juan, como ya lo dije, pertenece a una corporación que está haciendo un trabajo muy importante para la democracia del país. Yo creo que pocos o solo ellos han comprendido lo trascendental que es llegar hacia unos sectores de forma rápida, con un mensaje claro, con un mensaje de defensa de la democracia como lo hacen ellos. Y bueno, Juan, cuéntanos un poquito acerca de Por Nuestro País. Bueno, Isa, por nuestro país es una corporación que nace hace 2 años, digamos, después del paro y, y a raíz de un montón de cosas que venían sucediendo en el país, empezamos empresarios y ciudadanos a reunirnos de manera espontánea, casi semanalmente, para ver qué se podía hacer por este país, porque la situación, como lo vimos, pues todos se estaba poniendo bastante crítica. Entonces iniciamos unas reuniones, hablar temas de país, y de ahí nos vinimos pues como acercando a la idea que tenemos hoy, que era formar una corporación que se encargara de hacer temas, de tratar estos temas de que poca gente aborda, pero que son fundamentales y que hay que llegarle a la gente a hablarle de lo que es la democracia, la importancia de la democracia, la importancia de la empresa privada, la importancia del libre comercio, la importancia de mantener las libertades, que esos son como nuestros pilares fundamentales, y además pues también el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Así fue que nacimos. Fue apenas el año pasado, ya voy a ajustar un año por allá en junio, julio, que asumí la dirección de la corporación, y digamos ahí empecé a trabajar en lo que yo pienso y en lo que creo que debemos ser más efectivos, y es en la comunicación, comunicar sobre todo las bondades del capitalismo, que es que como uno vive en él, entonces no se da cuenta prácticamente qué es lo que pasa. Entonces tenemos pues varios programas. Uno de ellos es un curso de finanzas personales que lo dictamos también en empresas, y le enseñamos a la gente cómo es de bueno vivir en el capitalismo, porque todo el mundo quiere ganar más. Entonces nos quejamos que es que yo quiero ganar más, yo quiero tener más, con el salario mínimo no me da. Entonces lo que hacemos es llegarle a esa gente y decirle, bueno, ¿usted cree que con el salario mínimo no le da? Venga, yo le enseño a hacer dinero para que entienda cómo es de bueno vivir en el capitalismo. Solamente en este modelo económico podemos hacer eso. Si nos vamos a modelos económicos fallidos, como el socialismo, como el comunismo, entonces allá no se va a poder desarrollar cada quien como quiera, y es una manera de abordarlo. Y la otra es la que has mostrado, esos videos de las charlas empresariales sobre democracia. También hacemos un trabajo en la Comuna 8, fue por ahí que iniciamos. Tenemos emprendimientos que apoyamos en la Comuna 8, entonces vamos allá, conversamos con ellos, cómo van, qué les falta, queremos llevarlos a formalizarse, primero a generar empleo, que sean autosostenibles, que se proyecten a futuro, y por último formalizarse. Entonces son varios caminos por los que vamos transitando, todo encaminado a defender la democracia y sobre todo nuestro modelo económico, pues que es el único que ha demostrado ser viable en el mundo. Juan, y frente a esas charlas, esas imágenes que acabo de mostrar, cuéntanos un poquito acerca de qué consiste, en qué consisten esas charlas por la democracia, porque están llegando a un sector algo complejo, que es el de los trabajadores, un sector que viene siendo algo manipulado por algunos sectores para despertar o generar esos sentimientos de odio, de resentimiento.
Cuéntanos, porque esa es una labor demasiado importante y que ustedes estén llegando allá a hablarles a ellos sobre democracia, y más en una época donde Colombia está viviendo, yo creo que uno de los momentos históricos en materia de democracia más importante, es muy trascendental. Sí, de hecho te voy a hacer, básicamente te voy a hacer la primera parte de la presentación para que veas, a mí me parece súper interesante, pues es que lo primero es decirles, a ver, cómo funciona un Estado. Es lo primero que hay que entender, porque para entender dónde vivimos hay que entender de dónde venimos. Entonces yo les digo a ellos, pues primero vamos a entender que no es lo mismo Estado y gobierno. No podemos, la gente tiende a confundir las dos cosas, y Estado y gobierno son dos cosas absolutamente diferentes. Entonces miramos cuál es la diferencia, miramos la importancia de las elecciones, ya empezamos a hablar del tema electoral, y por último repasamos lo que es la mecánica electoral. Pero a mí me gusta esas charlas, yo empiezo por leerles lo que es la definición de Estado. Entonces tenemos, por ejemplo, el Estado lo conforman todas las personas nacidas dentro de un territorio determinado, que para nuestro caso es Colombia. Entonces yo le digo, si ustedes cogen a todos los colombianos y los sacan de Colombia, pues queda el territorio solo, ahí no hay Estado. Lo mismo si eliminamos el territorio y regamos a las personas por todo el mundo, a los colombianos, ahí tampoco tendríamos Estado. Entonces yo les repito 3, 4 veces en la charla y les digo, el Estado somos todos, el Estado somos todos. Y les digo entonces, bueno, para entender cómo funciona un Estado, vámonos al principio, devolvámonos al principio. Es muy charro uno decir, empecemos por el principio. Pues sí, claro, pero ¿cuál es el principio? Es que mucha gente ni siquiera lo conoce. Entonces yo les digo, bueno, imagínense que todos los que estamos aquí, seamos 50, seamos 100, seamos 200 o 500, los que haya, supongamos que vamos en un barco con todas nuestras familias, todos, esposas, esposos, hijos, hijas, primos, todos los que quieran. Y vamos en un barco y por cualquier motivo naufragamos y caemos en una isla. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que todos nosotros quedamos en una isla? Póngale que somos 2000 personas, 500 personas. Pues vamos a tener que buscar cómo sobrevivir, es lo mínimo. O sea, tenemos que empezar por lo básico para sobrevivir. ¿Qué es lo básico? Encontrar agua potable. Encontrar agua potable, después encontrar alimentos y encontrar un refugio seguro. Así empezamos. Entonces les digo, pongámonos en ese escenario, estamos nosotros con las familias y caemos en esa situación. Si uno mismo empieza a hacer todas las tareas, entonces yo me pongo que para mi familia yo tengo que conseguir el agua, tengo que conseguir las frutas, tengo que conseguir el pescado, tengo que conseguir la carne, las legumbres, el refugio. O sea, a mí no me da la vida para atender todas las necesidades. Pero si le decimos al del lado, bueno, usted consigue el agua, yo consigo el pescado. O yo consigo el pescado y le digo al otro, se lo cambio por frutas. Y empezamos con otros, los cambiamos por madera, con otros los cambiamos por legumbres. Entonces ahí les digo, bueno, así funciona una economía. La economía es intercambio entre todos que permite que podamos vivir mejor. Porque si nos pusiéramos a hacer las labores todas nosotros solos, pues no nos alcanza la vida para todo lo que tenemos que hacer. Mientras, si nos dedicamos a una sola cosa y empezamos a hacer intercambios, entonces se nos facilita la vida. Ahí explicamos cómo funciona la economía. Entonces, después decimos, listo, ya entendimos la economía, ya tenemos lo básico, y ahora supongamos que avanzamos 300 o 400 años y hubo una persona que se dedicó a tener una granja de marranitos, otra una de gallinas, porque intercambia huevos, otros tienen lecherías, otros, como dijimos, van a pescar, cada uno se dedica a sus labores. Pasaron 400 años y resulta que al que tiene el negocio de marranitos, entonces se le empiezan a perder los marranos. Obviamente nos vamos a congregar los 2000 o 5000 que ya vivamos en la isla y vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? Tenemos que darle un orden a esto, porque no puede ser que a esta persona se le diga, pierdan los marranos, al otro las gallinas, que se nos metan a las casas y nos roben. Entonces pónganse en esa situación. ¿Qué haríamos si estuviéramos en una isla solo nosotros? Entonces nos vamos a poner de acuerdo. Necesitamos seguridad,
porque tiene que dar seguridad para que podamos tener nuestros negocios y para que no se pierdan las cosas. Necesitamos justicia, porque el que la embarró tiene que pagarlo, sea una sanción monetaria o privación de la libertad, tiene que pagar por lo que hizo. Y necesitamos infraestructura, porque si la persona que tiene la granja la tiene muy lejos del centro poblacional, pues tenemos que darle la facilidad de que el intercambio de él sea igual de fácil al de nosotros, para que podamos tener lo que él produce y para que él pueda llevarse lo que nosotros producimos. Entonces, básicamente, así les explico cómo nace un Estado. Entonces les digo, miren, el Estado somos todos. Todos somos el Estado. Si nos vamos de aquí, no hay Estado. Entonces ya le determinamos 3 funciones al Estado. Ahora, ¿qué necesitamos? Un gobierno. Entonces vamos a decir, listo, ya sabemos las funciones del Estado, seguridad, justicia, infraestructura. Esas fueron las básicas con las que nació. ¿Quién va a ejecutar esas tareas? Entonces ya alguien levanta la mano y dice, yo quiero, yo puedo, me siento capaz de ejecutar esas tareas, entonces yo me propongo hacer esa labor y otros 2 o 3 o más van a levantar la mano y van a decir, yo también me creo capaz y nosotros vamos a elegir al que nos parezca mejor, al que creemos que ejecuta mejor esas tareas. Entonces, ahí ya encontramos cómo funciona una economía, qué es el Estado y qué es el gobierno. Entonces, el Estado somos todos. El gobierno son esas personas que elegimos para que ejecuten esas tareas. Así de básico, desde así de inicial se les explica para que entiendan el concepto, porque es que cuando uno vive en un estado ya de 50 millones de personas, es muy difícil entender cómo funciona la economía. O sea, ¿cómo así que a mí me afecta si un carro no se puede mover de un lugar a otro con unos huevitos? ¿O cómo así que a mí me afecta la gasolina? Ya es una cosa muy grande, pero si nos reducimos a un tamaño pequeñito, yo creo que se les abre la mente y dicen, ah, ya entiendo. Ahora sí entiendo cómo es que funciona esto. Juan, muy ilustrativo y demasiado importante porque muchas veces, como tú dices, las personas tienen una confusión en los conceptos entre Estado y gobierno. Y quería hacerte una pregunta porque ya nos dijiste que abordan un poco el tema electoral. ¿Tú cómo ves a los trabajadores con los que has tenido la oportunidad de hablar, de conversar en estas charlas por la democracia frente a las elecciones que va a tener Colombia en los próximos días? Bueno, ahí a mí me parece que tienen buenas reacciones, la verdad. Creo que la charla les aclara un poco el panorama porque es que no llegamos a una parte importante y es, después les digo, listo, ¿cómo se financia el Estado? Muy bonito. O sea, el Estado y además que el Estado lo convertimos en un arbolito de Navidad al que le vamos colgando funciones. Entonces ya teníamos seguridad, teníamos justicia, teníamos infraestructura, y empiezan salud, listo, entonces el Estado se encarga de la salud, pensión, se encarga de la pensión, trabajo, becas, mercados, ayudas, subsidios, y al Estado lo van cargando y lo van cargando de cosas. Y yo les digo, bueno, ¿y ustedes saben de dónde sale ese dinero para pagar todos esos programas sociales? De los impuestos. Todos pagamos impuestos. Las empresas en mayor medida, las personas en menor medida, todos pagamos impuestos al Estado para que los convierta en programas sociales, pero el Estado no, o sea, el gobierno, perdón, no genera la riqueza. Entonces, lo primero es el Estado somos todos, todos aportamos. Los programas sociales salen de todos, todos aportamos. O sea, no crean que es que eso es gratis. El gobierno no crea riqueza, el gobierno la reparte, que yo creo que es es como una de las ideas fundamentales que tienen que quedar claras. El gobierno no crea riqueza, el gobierno la reparte. La riqueza la crea la empresa privada y alguna viene de empresas, digamos, públicas, pero no es el mayor volumen de dinero. Entonces, todo eso sale del bolsillo de nosotros. Entonces, yo les digo, listo, muy bacano. Entonces, empezamos. Yo quiero que el Estado me financie. Yo quiero que el Estado me dé tierra. Yo quiero que el Estado me dé subsidios. Yo quiero que el Estado me dé, me dé. Y les digo, entonces esto se cargó tanto que, ¿qué dijo el gobierno? Listo, perfecto. Ustedes piden todo eso, perfecto. Vamos con una reforma tributaria. Vamos a pagar más impuestos. Y entonces ahí se viene estallido social, protesta, acabar con el país, a quemar todo, porque queremos todo gratis, pero se nos olvida que todos lo pagamos. Esa parte, cuando uno les hace entender eso, dicen como, jue madre, sí,
Sí, o sea, tienes demasiado toda la razón, importante. tienes toda la razón. Entonces, para mí la reacción de ellos es buena, no falta por ahí el que dice, no, 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 es que aquí todo está mal, pero yo les explico eso y les digo, bueno, fuera de eso hay dos modelos, uno modelo socialista que se encarga en esta parte, que es todos los programas sociales, pero acabando la empresa privada. Díganme ustedes, si ustedes cortan los ingresos de esto, ¿cómo sostienen los programas sociales? Explíquenme solo eso. Imprimiendo billetes, no, imprimir billetes no funciona. En Venezuela los billetes están tirados en la calle porque no tienen ningún valor, vale lo que vale el papel, pero no tienen ningún valor monetario. Entonces, imprimir billetes, no. ¿Cómo van a sostener todo esto si acaban con las empresas privadas? Si dicen que hay que clavar al rico porque es que tiene mucho, cuando necesitamos que haya más ricos, que produzcan más y que generen más empleo para que haya más programas sociales. Entonces yo les digo, hay dos grandes, digamos, modelos económicos que tenemos a escoger en estas elecciones. Socialismo, que se encarga solo de esto, o el capitalismo, que le apuesta al desarrollo de la empresa, de las personas, del empleo, de la riqueza, para tener más programas sociales. A eso le apuesta el capitalismo y entre eso nos dividimos en estas elecciones. ¿Ustedes qué creen que es lo conveniente? Hay unos que reniegan y todo, pero yo creo que la acogida generalmente es buena. O sea, la reacción, a mí no me ha tocado momentos malucos, salvo una de la semana pasada en la que empezaron a decirme que es que si no creía que los 70.000 millones que se había robado Budinen, pero entonces yo qué les digo, venga, aquí no vamos a hablar de nombres, porque una de las primeras reglas que pongo es no vamos a hablar de nadie. A mí no me mencionen nombres. Si alguien me hace una pregunta, no me mencionen nombres. Vamos a hablar desde el punto de vista académico, porque si lo volvemos político se desvirtúa. Entonces me dicen, pero es que el presidente, no, yo no vine a defender al presidente. Yo tengo diferencias con el presidente, pero estamos hablando de un modelo económico. ¿Que se robaron una plata? Sí, pero eso no es motivo para dar un giro de 180 grados y lanzarnos al vacío, a algo que ya sabemos que va a fracasar, porque es que hay corrupción, pues ataquemos la corrupción, votemos, porque uno llega y dice, ¿quiénes no votaron las elecciones pasadas? Más o menos el 50% no votaron. Y yo les digo, entonces ustedes quieren acabar la corrupción, pero no votan. Dígame cómo vamos a avanzar así. Sí, sí, es complejo. Juan, y ahora hablemos de la otra parte y es de los empresarios. En Venezuela, cuando Hugo Chávez estaba en su campaña y en todo este proceso de llegar a la presidencia de Venezuela, un sector empresarial importante se dejó seducir por esas ideas de Hugo Chávez y por esa idea de nacionalizar, de compre colombiano, bueno, en fin, un tipo, o compre venezolano, o un tipo de ideas que terminan seduciendo a ciertos sectores que no han entendido un poco cómo se maneja todo este tema del libre mercado. ¿Tú crees que en Colombia hay un sector empresarial que se puede dejar seducir por esas propuestas populistas que están rondando a través de uno de los candidatos a la presidencia, pues de Gustavo Petro, que como todos Sí, lo sabemos es muy afín a esas ideas de Hugo Chávez? sí. Lo primero, cuando me salen esas preguntas, yo lo primero que les digo es, bueno, porque es que además les saco una encuesta, la principal preocupación de los colombianos en marzo del 2022 es la economía. La segunda de ellas es la corrupción. Entonces, cuando me dicen, no, es que las empresas tienen que ser del Estado, tan listo. A ustedes les choca la corrupción, sí, tenaz, pero quieren que el Estado sea más grande. Quieren que el Estado maneje las empresas. Quieren que el Estado haga todo. O sea, quieren que los gobiernos tengan mucha más gente. Entonces ellos empiezan a comprar puestos. Vea, yo le doy estos puesticos para que ustedes pues entonces vote por mí o por el que me sigue a mí. Tan. Entonces nos choca la corrupción y nos vamos a dejar seducir porque el Estado es el que tiene que hacer todo, nacionalizar toda la industria. Es absolutamente equivocado. Yo en el empresariado no veo mucha afinidad con eso. La verdad, en la gran mayoría de los empresarios, no. De hecho, todos están muy preocupados y muy activos con este tema de hacer las charlas. O sea, a mí todos los días me llama gente y me dice, necesito que vengas a mi empresa.
y obviamente a todos los atendemos, sea empresa de 10 personas, de 100, de 200, de 500, de 1000, hemos atendido de 2000, o sea, es una cosa bárbara, pero todos muy, muy preocupados por lo que puede pasar en el país. Yo no lo veo, pero sí veo un sector pequeño, que es el sector que quiere dinero a cualquier costo, que no le importa, o sea, a mí no me importa el país, me importa ser rico y punto. Y ese sector que es muy pequeño, pero con mucho dinero, le apuesta a todo. Entonces dice, yo meto plata en todas partes, de modo que el que sea que quede, a mí no me vaya a joder, que por el contrario me reparta parte de la torta y mi empresa no se vaya a acabar. Pero son muy poquitos. La verdad es muy poquito. Yo no veo ese ánimo, veo más el ánimo de construir país y de sacar esto adelante, pero con el modelo económico de libertad económica. Juan, entonces ya para ir como finalizando un poco, ¿cuál es el mensaje que de pronto tú le quieres dejar hoy al sector empresarial y al sector trabajador del país en el marco de estas elecciones a la presidencia, teniendo en cuenta todo lo que nosotros hemos visto en Colombia esta última semana de pactos? Yo creo que jamás nos imaginamos que ese sector político iba a llegar a tal punto de traficar por votos algún tipo de perdón social con un sector tan macabro donde hay todo tipo de criminales, teniendo No, en cuenta todo lo que hemos visto, Juan. es que ellos son muy campeones porque dicen, nosotros somos el cambio, porque es que el país va muy mal, pero van y se sacan a los peores corruptos, o sea, se van a buscar a las cárceles, o sea, a las cárceles, a los que ya están condenados, porque uno puede tener sospechas o no de alguien, no puede que no le hayan comprobado, y bueno, no dice listo de pronto, pero es que se van a los condenados a hacer pacto con ellos para que les consigan dinero y voten por ellos. Y esos son los que dicen ser el cambio. Entonces, cuando algunos empleados salen y dicen, no, es que vea cómo vamos, es que ya llevamos mucho tiempo gobernados igual y vea cómo estamos. Y yo les hago un recorrido por cifras y yo, venga, vamos a mirar cómo estamos. En los últimos 20 años, Colombia redujo a la mitad las cifras de pobreza. Todavía está alta porque es superior, tiene más de un dígito. Sigue siendo por los lados del 20 y pico, 25, 26. Todavía es alta, pero la bajamos del 47 en los últimos 20 años. Duplicamos la producción agrícola en los últimos 20 años. Redujimos la tasa de homicidios. La venta de motos pasó de 56.000 a 680.000 motos al año. Eso es una barbaridad. Y no es que todo el mundo tenga que tener moto, pero son indicadores económicos que nos dicen cómo está el bolsillo de las personas. Las muertes infantiles se redujeron en los años 80 eran 4%, o sea, de 100 bebés que nacían se morían 4, y hoy estamos por el lado del 1.4, incluso por debajo de los promedios de Sudamérica. Eso habla de un buen sistema de salud. La atención en el sistema de salud del 90 pasó del 27% al 90, perdón, del 29% al 97%. Es un sistema de salud del cual tenemos muchas quejas, sí, pero funciona. A la mayoría de la gente la atienden. Y si le tienes que hacer cirugía, le hacen cirugía y no es costoso como en países desarrollados. Entonces, a mí que no me vengan a decir que es que por eso estamos como estamos. Este país tiene mucho para mejorar. Tenemos muchos desafíos, tenemos muchos problemas, pero el país no va mal. En las cifras, y yo no he compartido varios de los gobiernos anteriores, no he sido, digamos, muy afín a ellos, pero hay que reconocer que el país ha progresado. Y lo más importante, han devuelto el poder. Cuando se han terminado los 4 años o lastimosamente los 8, devolvieron el poder. Entonces estábamos todavía en una democracia, hay que cuidar la democracia. Entonces al sector obrero yo le digo, venga, el Estado somos todos y esto lo sacamos adelante entre todos. A nosotros que no nos vengan con el tema de desigualdad, porque una cosa es atacar la desigualdad y otra cosa muy diferente es atacar la pobreza. Yo creo que la desigualdad no se debe atacar, para mí la desigualdad no está mal, porque si yo repartiera cierta cantidad de dinero entre las personas que hay viendo esta charla o esta entrevista, si yo a cada uno le diera 50 millones de pesos hoy, mañana ya seríamos desiguales, porque uno compra un carro,
otro pagó una deuda, otro fue y le ayudó a la mamá que tenía necesidades, otro invirtió en un negocio. Entonces a la vuelta, mañana ya somos desiguales. Cada quien manejó su dinero diferente. Entonces la desigualdad no es mala. El que creó negocio, más adelante va a generar empleos. Entonces no es mala la desigualdad, pero sí es mala la pobreza. Y la pobreza la atacamos creando empresa, no destruyéndola. Porque una empresa que se va, son impuestos que se le van al país y puestos de trabajo. Entonces, si se nos van los impuestos, ¿cómo pagamos los programas sociales? Porque dicen, acabemos con la empresa o subámosles absurdamente los impuestos porque tenemos que ser iguales. Y a la vez prometen que van a dar de todo. No se preocupe que le damos trabajo, le damos casa, le damos carro, beca, subsidio, mercado, transporte. ¿Y de dónde sale eso si quitaron una de las fuentes de ingreso, que es los impuestos de la empresa, y 200 personas que habían empleadas quedan desempleadas? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a sacar el país adelante así? Ojalá haya desigualdad y que haya más ricos. Y que el que hoy genera 200 empleos, mañana genere 1000. Y que el que genera 500, mañana 2000. Esa es la forma de sacar el país adelante, no atacando la desigualdad, atacando la pobreza. Y la pobreza se ataca generando oportunidades y generando empleo. Y a los empresarios les digo, todos nos tenemos que sacudir, o sea, aquí esto es de todos, el país es de todos, y si por cualquier motivo quedamos en un modelo fracasado, llevamos del bulto todos. O sea, cierre la empresa y mire para dónde se va, porque es que apenas empiecen las expropiaciones, el control de la economía, meterle la mano a los precios, o sea, hacer un control de precios, imprimir billetes, todas las políticas que hemos visto que son absolutamente fracasadas y que no llevan sino a la ruina, eso nos afecta a todos. Entonces el empresario se tiene que sacudir y decir, esto también es conmigo, y aquí aportamos entre todos. ¿Qué tienen que aportar ellos? Dictémosles esta charla a los empleados. No hay que hacer más. Si pueden, hagan una donación, porque nosotros vivimos de donaciones, pues eso es claro. Pero yo les digo, incluso si es gratis, yo voy gratis. Pero que nadie se quede sin ver esa charla, que nadie se quede sin asistir a eso. Juan, yo te soy sincera, yo creo que es esperanzador ver a un empresario como tú, a una corporación como por nuestro país, eh, con ideas tan claras de libertad, con ideas tan claras sobre el riesgo al cual nos estamos enfrentando. Es un reto inmenso y un riesgo muy grande el que hay en Colombia, pero créeme que es demasiado esperanzador escucharte hablar así de esa forma y que adicional a eso vayas, te tomes el trabajo de ir a las empresas y explicarles a un sector que, como ya lo dije, es un poco complejo de llegar, temas tan importantes para finalmente abrazar la democracia que nosotros tenemos, es demasiado importante. Bueno, llegamos al final de este programa. Gran, muchísimas gracias. Seguro que en otra oportunidad te voy a decir, ven y háblanos porque 30 minutos se quedan muy cortos, pero Sí, es créeme que, cortico. sí, pero créeme que estoy llena de esperanza. No, y si vieras los empresarios tan increíbles que se encuentra uno, o sea, eso sí que da esperanza. Hay unos que son absolutamente jugados por la democracia y por defender el país, porque uno cree que todos son apáticos, pues, o se dedicaron solo a producir. No, yo me encuentro unos empresarios que salgo absolutamente admirado de la labor que hacen, de la cantidad de empleos que generan, de cómo les importa el país, de las actividades que hacen para defender esto. Fuera de eso nos invitan a dar la charla, o sea, hay gente realmente valiosísima. Yo creo que hay mucho, mucho por hacer, muchas empresas por visitar, hay gente muy, muy bacana y yo soy muy feliz haciendo esto, la verdad me gusta mucho, le pongo pues como toda la pasión porque creo que ese es el camino, tenemos que defender con argumentos, porque es que siempre que le salen a uno a defender el comunismo, le salen con utopías y uno les dice, bueno, dígame dónde ha funcionado. Pero yo les digo, no, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no funcionó porque lo implementaron mal. Entonces se fueron para Cuba. No, pero en Cuba no funcionó porque por determinado motivo. Pero entonces Corea del Norte. No, pero Corea del Norte tampoco. Entonces hallemos Venezuela. Venga, ¿en qué parte ha funcionado? Y yo les hago una lista del capitalismo y yo les digo, vea, en los últimos 200 años la humanidad tenía
un 90% de población que vivía en la extrema pobreza. Y hoy esa cifra es del 10%, después de la revolución industrial. Nosotros vamos en un camino acelerado a acabar con la pobreza, porque esas ganas de acabar con el modelo económico, ¿por qué le tiran Ha piedras a ese funcionado, modelo? Es que que está finalmente ha demostrado. O funcionado. sea, Exacto. la expectativa de vida pasó de 30 años a 80. Tienes Es toda una la razón. cantidad de, o sea, de una cantidad, argumentos, yo les de digo, argumentos dígame, que la gente tiene que conocer y que finalmente, como tú dices, o sea, la fórmula ha sido aplicada en muchos países y el resultado es el mismo. Es decir, el problema es la igual, fórmula, no funciona y no va a igual, funcionar. ¿Qué nos hace pensar que si no funcionó en un país como Venezuela, que si no funcionó en un país como Cuba, puede funcionar en un país como Colombia? O sea, tenemos que exactamente. abrir un Entonces, poquito los ojos. uno les dice, pero es que venga, o sea, debátame con argumentos, porque es que la utopía son muy bonitas, no todos iguales, nadie se esfuerza. Yo les digo, nadie se esfuerza, explíqueme cómo se gana uno la vida. En el ejemplo de la isla, si todos nos acostamos a dormir, y entonces ¿quién va por el agua y quién va por la comida? Nadie. ¿Y ustedes creen que eso se coge solito? ¿Qué? No, es que en la vida hay que trabajar, o sea, es claro que hay que trabajar. Y el modelo ya está y hay que corregirle cosas, pero ha funcionado espectacularmente. Con datos se demuestra. Claro que sí, Esa es bueno, la Juan. tarea. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos a nuestro final, lastimosamente, de la otra cara con Juan Manuel Jaramillo, un empresario que ya vemos que está preocupado por nuestra democracia. Mañana nos vemos con un nuevo programa. No olviden suscribirse a Contrapoder 3.0 en el canal de YouTube y bueno, estaremos toda esta semana transmitiendo un poco de lo que sucede aquí en Colombia.